¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? Tim Ball dice: el porcentaje de CO2 entre los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno y el argón, es tan solo de 0,05%. Es una fracción increíblemente pequeña. Y después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra, y el CO2 es un gas invernadero insignificante. Tim Ball dice: la atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. John Tristy dice: el vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más significativo. El CO2 no es solo un gas invernadero secundario. También está claro que ninguno de estos gases es responsable del cambio climático. Para demostrarlo debemos observar el cielo, o una parte del cielo llamada troposfera. Richard Lindzen dice: si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la superficie terrestre, que en esta. Hay buenas razones teóricas que lo explican y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así: el Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas si fuesen los gases invernadero lo que causasen el calentamiento. Pero no es así. Frederick Singer dice: todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie de la Tierra a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Tristy. En 1991 fue galardonado con la medalla al descubrimiento científico excepcional otorgada por la NASA, y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en el seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Hay dos métodos que los científicos como el profesor Christine usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. John Christie dice: lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es más significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Patrick Michaels dice: uno de los inconvenientes de estos modelos es que proponen que según se va ascendiendo hacia la atmósfera, excepto las regiones polares, la temperatura también va subiendo. Y ha quedado claro, a partir de dos tipos de datos, no solo los de los satélites, de los que todo el mundo habla, sino también los de los globos sonda, que ese efecto no es así. De hecho, parece que las temperaturas en la superficie son ligeramente más altas que en la atmósfera. Esta es una gran diferencia. Richard Lindzen dice: todos estos datos indican que el calentamiento que estamos observando no se debe a los gases de invernadero.
Frederick Singer, profesor y director del Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos, dice: lo que se ha observado no es un aumento de temperaturas con respecto a la altitud. De hecho, la mayor parte de las veces se ha apreciado un descenso de las mismas según se va ascendiendo. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas. El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Pero ocurre exactamente lo contrario. La emotiva película del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, Una verdad incómoda, está considerada por muchos como la definitiva presentación popular de la teoría del calentamiento global. Pero, ¿hay alguna prueba real en la historia climática de la Tierra de que el dióxido de carbono determina la temperatura del planeta?